En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte, la vida en Cristo o la moral. En su primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. El capítulo primero, dedicado a la dignidad de la persona humana. En su artículo tercero nos habla sobre la libertad del hombre. Y en el primer apartado de este artículo nos habla sobre la libertad y responsabilidad. El catecismo va a dedicar 8 números a desarrollar este tema, del número 1731 al 1738. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1734 y 1735. Si Cristo no creyera en nuestra libertad, no nos daría unos mandamientos, no nos advertiría de unos peligros. Él conoce bien nuestra libertad y conoce todas las posibilidades del hombre. Y la libertad y la responsabilidad son presupuestos básicos para que la moralidad sea exigible. Número 1734 del Catecismo nos dice: la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Hay una primera afirmación pero muy interesante, ¿no? La libertad nos hace responsables. Esta afirmación del catecismo, ¿no?, se puede ver reflejada en el Evangelio en muchos lugares, ¿no? La libertad nos hace responsables. Hay muchas enseñanzas a propósito del destino eterno del hombre, ¿no? Cuando el Evangelio nos habla del destino de condenación eterna, etcétera, etcétera. Cuidad de entrar por la puerta estrecha. O también cuando nos dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos imputa, ¿no?, una responsabilidad de los actos, en virtud de la cual estamos recibiendo un destino eterno distinto. Ahí hay un llamamiento a la responsabilidad en virtud de nuestra libertad. Yo tengo la capacidad de decidir entrar por la puerta ancha o por la puerta estrecha. Pero también tengo esa libertad de decidir, de darle de comer a aquel que tiene hambre, darle de beber a aquel que tiene sed, darle refugio a aquel forastero, a aquel migrante, ¿no? Por eso es tan importante que desde niños, desde pequeñitos, eduquemos y nos eduquemos en la responsabilidad en las pequeñas cosas. Por eso el Evangelio nos dice, ¿no?, que quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Esto cuando hace referencia a la parábola de los talentos. La libertad nos hace responsables. Y lo que no puede ser es que reivindiquemos la libertad para usarla a nuestro gusto y a nuestra gana solamente. Y luego aleguemos de que no somos libres, ¿no? A la hora de que nos pidan responsabilidad de cómo usé mi libertad, no se vale alegar que no somos libres, que no somos libres de aquello que hemos hecho. Esto ocurre mucho hoy día, ¿no?, en algunos sectores juveniles, donde se reivindica la libertad para una diversión más o menos desordenada, ¿no? Y cuando hay consecuencias graves del uso de esa libertad, no hay responsabilidad. Mamá, déjame que me vaya a la calle y regrese a la hora que yo quiera. Pero después, ahí soy adulto, ¿no? En ese permiso para salir, para emborracharse, para llegar a tantas horas, para manejar
a altas velocidades en el freeway o hacer competencias o cuanta cosa de estas que vemos, ahí sí soy un adulto. Pero cuando choqué, cuando hice un daño, cuando me agarró la policía, cuando me metí en el problema, ahí sí trátame como un niño. Cuando voy a pedir responsabilidad, es que yo soy un menor de edad. No me pueden juzgar como un adulto. Pero tus actos eran de adulto. Sí, pero el juicio va a ser de menor. No se vale esto. No se vale pedir libertad y después no pedir responsabilidad del uso de esa libertad. El catecismo afirma que en la medida que nuestras acciones son voluntarias, somos responsables de ellas. En la segunda parte de este número 1734, el catecismo nos dice que el progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Es verdad que en cuanto más virtuosos seamos, más capacidad de dominio de nuestra voluntad tenemos. Los actos serán más nuestros, ¿no? Y el catecismo nos remite al número 1804 para iluminarnos un poco sobre el tema de las virtudes humanas. Dice, las virtudes humanas son actitudes firmes, son disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, que ordenan nuestras pasiones, que guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Como decíamos antes, ¿no? El hombre virtuoso es el que conduce su vida, no el que es arrastrado por el ambiente. Es el que conduce su vida. El virtuoso se conduce, el no virtuoso es arrastrado. Pero cuidado, cuidado, queridos amigos, porque el ser arrastrado, en el sentido que decimos aquí, no quiere decir que no tenga ninguna culpa. No, es que a mí me llevaron, no importa. Aunque te arrastren, también tienes culpa. Esto lo vemos, o lo veremos en los siguientes puntos en adelante. Pero también uno puede ser culpable de no ser dueño de sus actos, de no tener esa virtud que debería haber procurado. Como cuando alguien nos dice, yo no sé lo que me pasó, ¿no? Yo no sé, me metí a una discoteca, me dieron un no sé qué, y yo de ahí no supe nada, no soy responsable de ninguno de mis actos. No, tal vez podrías decir eso, pero ¿quién te llevó a estar en ese lugar? También tienes culpa de no ser dueño de tus actos. Si sabes que en esos lugares estás en peligro, ¿para qué te metes ahí? También tienes culpa de no ser dueño de tus actos. También tienes culpa de elegir los amigos con los que andas, los amigos que te invitan a tomar las decisiones completamente contrarias a lo que es el bien para tu vida. Si te invitan a drogarte, etcétera, etcétera. Tú ya sabes que si te metes con ese tipo de persona, en eso vas a terminar. También eres dueño de tus actos. Por ejemplo, hay personas que pueden tener unos hábitos adquiridos, por ejemplo, de hablar mal, ¿no? Por el ambiente en el que viven. La costumbre es hablar mal, es blasfemar de todo el mundo, es chismear, y eso se contagia. Hablar mal. Será mucho decir que no tienen responsabilidad, porque a la hora de haber adquirido esos hábitos o de no haber procurado la virtud de dominar sus actos, pues se habrá que suponer que tiene libertad. El Evangelio está escrito, está dirigido a unas personas a las que se supone, cuando Jesús habla y nos pide amar al prójimo, perdonar, dad de comer al hambriento, etcétera, etcétera. A las personas que se dirige son dueñas de su voluntad,
y tienen unas responsabilidades y tienen libertad para hacer o no hacer una cosa. Pero es verdad que tenemos que ir progresando en la medida que tengamos esa ascesis, ese subir, que es la capacidad de dominio interior, la capacidad de decir no a muchas tendencias interiores y pasionales que tenemos todo el tiempo. En esa medida, esa persona es más libre porque conduce y es más dueña de su voluntad. En esa medida podríamos decir que esta persona es más libre. Este hablar mal de los demás que poníamos en el ejemplo por el ambiente en el que vivo o que me crié, también puede ser controlable en la adquisición de un buen hábito, de que aunque todo el mundo en mi casa blasfeme y todo el mundo en mi casa hable mal de todos, yo no lo voy a hacer. No porque todos lo hagan está bien, y no porque todos lo hagan yo estoy obligado a hacerlo también. Yo soy una persona libre y yo me puedo conducir a mí mismo en mis decisiones. Y los actos que hace en esa decisión, por lo tanto, son más responsables. Continúa el catecismo en el número 1735 diciendo, ¿no?, que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de, y va a nombrar el catecismo unas causas, ¿no?, la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Una lista muy interesante, ¿no? La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas. En este número, ¿no?, complementa un poco el número anterior, ¿no? Complementa, no lo niega. En el Evangelio también se nos habla de que no a todo el mundo se le pueden pedir las mismas responsabilidades. No todo el mundo ha recibido los mismos talentos. Conforme a los talentos que hayamos recibido en esta vida, tendremos mayor responsabilidad o no de nuestros actos. Entremos a ver, por ejemplo, en detalle, ¿no?, esto que nos menciona este número 1735. Primer factor que puede implicar es la ignorancia. Hay una clara diferencia entre la moralidad religiosa y la ética civil. En las normas civiles se dice: la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Si uno no le ha pagado al IRS los impuestos del año, no se vale en la ley civil decir es que no sabía que había que pagar impuestos. Eso no es excusa. El IRS va a venir y te va incluso a multar, y casi te puede hasta multar el doble por la ignorancia. Eso en la ley civil sucede. Cuando te para un policía por ahí en cualquier país donde tú no vives y apenas estás paseando de turista, te para el policía porque dice, tú ibas a 120 millas por hora y aquí dice un letrero muy claro que debes de ir a 100. Y tú le puedes decir al policía, yo no sabía lo que significaba ese número 100. Pues el policía te va a decir, te voy a poner 2 tickets, uno por ir a 120 y otro por ignorante, porque antes de tomar este coche debiste haber por lo menos leído algunas normas esenciales de conducir en este país. La ley civil no perdona, ¿eh? La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley civil. Sin embargo, ante Dios es distinto. La ignorancia exime, disminuye nuestra responsabilidad frente a Dios. El hecho de que alguien no haya sido educado en la fe exime mucha de su responsabilidad. No tendrá la misma responsabilidad uno que ha sido educado en la importancia de la Eucaristía, de los sacramentos, por ejemplo, ante el precepto de ir a misa los domingos,
que aquel que ha recibido una educación de solo lo mínimo, ¿no? Y que tiene un grado de ignorancia bastante considerable en lo que es la fe, en lo que son los sacramentos, en lo que es la vivencia de la moral, etcétera, etcétera. Pero cuidado, ¿no? Que aquí no estamos hablando de poner excusas. Dios conoce muy bien el grado de ignorancia o de conocimiento que una persona tiene. Por lo tanto, a Dios no se le puede mentir. La persona sabe muy bien lo que sabe y Dios sabe que Él sabe. E incluso conoce si esa persona es culpable o no de esa ignorancia. No es lo mismo no haber recibido una determinada educación o enseñanza que haber rechazado esa educación o enseñanza. Eso es bien importante. Porque una cosa es que nunca nadie me haya hablado de Jesús, y otra cosa es que me hayan hablado de Jesús y yo lo haya rechazado. Ahí ya no hay excusa. Hay ignorancias inculpables y hay ignorancias culpables. Puede haber personas que están cometiendo actos malos y que nadie les haya dado a conocer que lo que están haciendo es malo. Puede haber. Incluso, a veces hay ignorancias increíblemente inculpables. Fíjese, es una palabra muy grande, ¿no? Increíblemente inculpables. Porque a uno le cuesta bastante creer que haya un grado tan alto de ignorancia en una persona sin culpa propia. Y existe. Por ejemplo, queridos amigos, con el tema del aborto. Cuesta creer que en el siglo XXI una niña te esté diciendo que abortar es bueno. Que puedo abortar sin ninguna responsabilidad de nada, sin percibir que lo que está haciendo es un asesinato, que eso está contrario a su conciencia, a la vida, sin que se le encienda ninguna bombilla roja en su conciencia de que esto por lo menos está como medio raro, que esto no parece natural. Eso es un grado increíblemente inculpable, que incluso desde la vida espiritual no se dé cuenta que el aborto es, digamos, hoy día el arma más fuerte que tiene el demonio. El aborto es el arma del demonio hoy día. ¿Por qué? Porque el demonio sabe muy bien que su enemiga número uno es la mujer. Así como dice el texto del Génesis, ¿no? Ella aplastará tu cabeza con su talón. Tú la intentarás morder y ella te aplastará la cabeza. El enemigo número uno que tiene el demonio es la mujer, porque sabe que la mujer le va a aplastar la cabeza. ¿Y qué ha hecho el demonio? Ha hecho del mundo toda una falsedad alrededor de la mujer para convertirla en una asesina, pero en una asesina de su propio hijo, en una asesina del propio fruto de su vientre. Interesante cómo el demonio ha jugado esta patraña del aborto, haciéndole creer a las personas que esto está bien, cuando no está bien. Lo que está haciendo es forzando a su enemigo, a aquella que está destinada a aplastarle la cabeza, haciéndole una jugada. Ahí se los dejo para su reflexión personal, queridos amigos. Pero existe una increíblemente inculpabilidad que tú y yo no entendemos por qué. También Dios nos pide, ¿no?, responsabilidades de aquello que hemos conocido en nuestra conciencia como bien y como mal. La conciencia es aquel tribunal, ¿no?, en el que Dios se presenta ante nosotros, y en la medida en que hemos conocido nuestra conciencia tenemos responsabilidad. En la medida en que conocemos nuestra conciencia, tenemos responsabilidad. Segundo factor, la inadvertencia.
La inadvertencia, que es distinto a la ignorancia. ¿Ok? No es que yo no lo sabía, es que ha ocurrido de tal manera que no me he dado cuenta. La inadvertencia es que me ha faltado advertencia. Tenía que estar más a la guardia, tenía que estar más atento. Dice este número 1735 que la responsabilidad de nuestros actos puede quedar disminuida o incluso suprimida. Realmente no sabía. Para que nuestra responsabilidad de un acto sea nula, para que no se pueda atribuir ninguna culpabilidad, hará falta que sea por algo muy evidente. Lo lógico es que sí que tengamos algo de responsabilidad, aunque sea muy disminuida, pero puede pasar que no tengamos ninguna culpabilidad en un acto que hayamos hecho. Por ejemplo, cuando Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran con plena conciencia de que están matando al Hijo de Dios, no lo harían. Padre, perdónalos. Pero al mismo tiempo, perdónalos, luego algo de culpa deben de tener. Si no, no les habría dicho, si no Jesús no le hubiera dicho al Padre, perdónalos. Algo de culpa deben de tener. Por lo tanto, Jesús dice, perdónalos. La inadvertencia le disminuye la responsabilidad total, pero algo de responsabilidad sí que se tiene. ¿Por qué? Quizás por estar distraído. Cuando Jesús le dice a Pilatos, otro ejemplo, ¿no? El que me entrega a ti tiene más culpa que tú. Le está diciendo a Pilato que también él tiene culpa, menos que otro, pero la tiene. Esa diferencia entre aquel tiene más culpa que tú. Los fariseos tienen más culpa porque tienen más conciencia de que Jesús es el Mesías, que es inocente, que lo están haciendo por celos, que lo están haciendo porque piensan que Jesús les va a quitar el poder religioso que tienen. Pero tú, Pilato, también tienes culpa, menos que ellos, pero tienes. De cualquier manera, pues no debemos recurrir, ¿no?, con demasiada facilidad al argumento, pues, de que la inadvertencia puede suprimir la irresponsabilidad, porque eso sería demasiado complaciente, ¿no?, como una autojustificación. No siempre. Tercer factor, la violencia. Que alguien esté siendo coartado o forzado, incluso físicamente, a hacer una cosa puede limitar o suprimir su responsabilidad. Aunque también es verdad que los mártires han resistido hasta la violencia física que se ejercía en contra de ellos y han preferido la muerte a violar su conciencia. Pero no todo el mundo puede responder de la misma manera ante una situación concreta como la que han vivido los mártires. No se le puede exigir a nadie una actitud heroica, porque hay que tener una gracia especial de Dios para esa actitud heroica. Pero este factor puede ser muy importante. No se le puede pedir la responsabilidad a alguien que ha sido coartado, forzado, incluso físicamente, a hacer una cosa. Cuarto factor, el temor. También puede aminorar nuestra responsabilidad el temor, ¿no? Que seamos presa del pánico. Pero esto puede aminorar de una manera relativa, ¿no? En la parábola de los talentos, Lucas 19, 20, 23, dice: vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dice él:
Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo, ¿lo habría cobrado con intereses? Tremenda esta parábola. Lo que quiere decir es que el temor nos puede aminorar la responsabilidad, pero no suprimirla. Porque también tenemos obligación de no dejarnos arrastrar por el temor, que al temor hay que hacerle frente. Señor, yo tuve miedo y fui y guardé esta moneda, ¿no? Guardé tu mina. ¿Pero por qué? ¿Por qué la guardaste? Porque tuve miedo, porque eres un hombre severo. Pues ese miedo te tuvo que llevar a poder invertirlo para que yo no me enojara. Lo que dice ese refrán, ¿no? de nuestro idioma. Quien teme sufrir, sufre de temor. Quien teme sufrir, sufre de temor. También a los miedos hay que enseñarle las uñas. También ante los miedos hay que defenderse con las uñas. De todas formas, no se le puede medir a todo el mundo con la misma cinta. Hay que enfrentar los miedos con todas las armas que tengamos. Porque hay personas que pueden ser psicológicamente mucho más fuertes que otras y no se puede exigir la misma responsabilidad a uno de otro al afrontar sus temores. Pero todos, de alguna manera, los debemos de afrontar. Unos quizás con mayor valentía, otros con menos valentía, pero todos afrontarlos. Por eso dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros no conocemos el grado de responsabilidad que una persona tenga en sus actos. No conocemos muchos de sus condicionamientos, sus temores, sus limitaciones interiores, los talentos que tiene. No los conocemos. Por eso tenemos que ser muy delicados en no juzgar. Podremos saber que un acto, objetivamente hablando, es inmoral, es malo, etcétera, etcétera. Pero no conocemos los condicionamientos de ese acto. Otra cosa distinta es el grado de culpabilidad que tenga esa persona. Y no soy yo quien para juzgarle porque no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Ni siquiera la iglesia tiene esa capacidad. La iglesia podría promulgar un documento, una encíclica sobre la moral, por ejemplo. Nos habla de actitudes que debemos tener en un acto o en el otro. Pero la iglesia enseña sobre la moral objetiva, pero no juzga a las personas interiormente en su grado de culpabilidad. Por eso, precisamente, la persona abre su conciencia ante Dios en el sacramento de la confesión. Por eso, estas religiones protestantes que no tienen el sacramento de la confesión se quedan sin esta parte. Y por eso es que viven juzgando a todo el mundo de todo y por todo y hablando mal de todos. El cristiano católico no. El cristiano católico aprende de Jesús el no juzgues para no ser juzgado, y cuando va a la confesión abre su conciencia ante Dios y ante Dios pone todo de manifiesto, porque Dios es el único juez. Expresando las circunstancias en esa confesión en cuanto al grado de conocimiento que tengo, expresando en esa confesión mis temores o mis malos hábitos, en esa manifestación interna de lo que soy. Y después de haber abierto mi conciencia ante Dios, recibo el consejo, la orientación, que me va ayudando a descubrir qué tanta culpabilidad yo tengo en ese acto. Pero es una conciencia abierta a la gracia. No necesariamente para ser juzgada, sino para ser iluminada. Esto es bien interesante, queridos amigos, para tenerlo presente.
Quinto factor, los hábitos. Puede que hayan hábitos adquiridos que pueden limitar la responsabilidad moral a alguna persona. Y por esos hábitos adquiridos, pues una mala acción le sale a alguien casi de una forma automática, ¿no? Como si fuera un reflejo. Es por el hábito que no le es fácil con su voluntad dominarse, porque ya le sale como automático. Pero también ha podido tener una culpabilidad de haber adquirido ese hábito desde mucho tiempo atrás y que no se dio cuenta, o que si se dio cuenta no quiso hacer nada por no ir en contra de su cultura o ir en contra de su familia o de sus amigos, yo qué sé. El caso que ya hemos puesto del hábito, por ejemplo, de blasfemar, sufre porque ve que se le escapan las blasfemias o el hablar mal de todo el mundo. Evidentemente, ante Dios no tiene el grado de responsabilidad en cada blasfemia, pero tiene un grado de responsabilidad de ese hábito. De cualquier modo, no se nace con los hábitos adquiridos, se toman, se adquieren y se repiten y se repiten y se repiten. Pero pueden haber hábitos de actos malos que a fuerza de repetirlos se crean como hábitos. Y puede llegar a ser una cruz muy grande para una persona, porque desearía no tenerlo, porque se le presenta como un enemigo difícil de vencer. Y esa persona se santificará luchando contra ese mal hábito, sin perder la paz, pero sin hacer las paces con ese mal hábito. Y sexto y último factor, los factores psíquicos o sociales. Esto nos tiene que llevar, queridos amigos, ¿no?, a ser cuidadosos en el juicio y ser misericordiosos, porque no conocemos el hombre por dentro. Somos lo suficientemente complicados los seres humanos como para que ni uno mismo sepa el grado de responsabilidad que tiene. Con frecuencia, cuando alguna persona va a confesarse y manifiesta al confesor una circunstancia de una acción concreta de su vida y no sabe el grado de responsabilidad que pueda tener y lo expresa poniéndolo en las manos de Dios. Por eso es muy importante, queridos amigos, tener presente, ¿no? Si no sabemos muchas veces nuestro grado de responsabilidad, es importante que no juzguemos. Que no juzguemos. Y muchas veces este juicio puede ser o que no me juzgue a mí mismo sin misericordia, porque somos buenísimos para pegarnos nosotros mismos duro, pero tampoco que juzguemos a los demás de una manera fuerte, sin utilizar también hacia los demás la misericordia. En conclusión, queridos amigos, el catecismo nos pone pues estos 6 puntos para que lo tengamos en consideración en nuestra vida, en este tema de la responsabilidad, del uso de la libertad y de los actos que tenemos para ver qué tanta responsabilidad tengo en mis actos, buenos o malos.